¿Y si te dijera que existe una máquina de ejecución tan cruel que terminó decapitando al mismo hombre que hizo posible su construcción? Y lo más sorprendente es que todavía puedes verla hoy, completamente gratis, en pleno corazón de Edimburgo. En este vídeo vamos a descubrir la historia de la doncella, una de las máquinas de ejecución más inquietantes de Escocia y el oscuro pasado que esconde la capital escocesa. Quédate hasta el final porque, además de enseñarte dónde verla, te contaremos una curiosidad tan macabra que parece sacada de una película, pero ocurrió de verdad. Hola viajeros, bienvenidos una vez más al canal. Si os apasiona descubrir lugares diferentes, rincones con historias increíbles, monumentos poco conocidos y destinos que esconden secretos que casi nadie cuenta, este es vuestro sitio. Así que antes de empezar, suscribíos al canal y activad la campanita, porque cada semana viajamos a nuevos lugares del mundo para descubrir su historia, curiosidades y consejos para que podáis vivir la experiencia por vuestra cuenta. Y ahora sí, viajamos hasta Escocia. Cuando pensamos en Edimburgo, es fácil imaginar su espectacular castillo dominando la ciudad, las callejuelas medievales de la Royal Mile, los pubs tradicionales o el ambiente mágico que inspiró algunas de las novelas más famosas del mundo. Pero bajo esa imagen de postal se esconde una ciudad marcada durante siglos por ejecuciones públicas, conspiraciones políticas y castigos extremadamente crueles. Durante buena parte de la Edad Media y el Renacimiento, las ejecuciones eran auténticos espectáculos públicos. Miles de personas acudían a presenciarlas como si fueran un evento más de la vida cotidiana. Y precisamente en ese contexto aparece uno de los instrumentos más famosos de la historia de Escocia, una máquina conocida como la doncella. Aunque muchos la comparan con la guillotina francesa, en realidad fue creada más de 200 años antes de que la Revolución Francesa popularizara este tipo de mecanismo. Es decir, estamos ante una auténtica precursora de la guillotina. Y su historia es mucho más sorprendente de lo que parece. Hasta finales del siglo XVI, las ejecuciones por decapitación en Edimburgo se realizaban utilizando una espada. El problema era que conseguir una decapitación limpia dependía completamente de la habilidad del verdugo y del estado de la hoja. Con el paso de los años, la espada oficial de la ciudad terminó completamente desgastada. Tanto era así que las autoridades, en ocasiones, tenían que alquilar otra espada cuando había una ejecución prevista. Imaginad la situación, una ciudad importante como Edimburgo sin un instrumento adecuado para llevar a cabo las condenas. Aquello suponía un problema práctico, pero también político. Las ejecuciones debían transmitir autoridad y poder, no podían permitirse fallos. Por eso surgió la idea de construir un mecanismo que garantizara una muerte rápida y, sobre todo, más eficiente. Así nació la doncella. Su nombre sigue siendo un pequeño misterio. Una de las teorías más aceptadas dice que recibió ese nombre porque pasó bastante tiempo desde su construcción hasta que fue utilizada por primera vez. Aunque existen otras hipótesis, esta sigue siendo una de las más populares entre los historiadores. Lo realmente llamativo es que aquella máquina terminaría escribiendo una de las historias más irónicas de toda Escocia. El personaje clave de esta historia fue James Douglas, cuarto conde de Morton. Muchos investigadores consideran que fue él quien impulsó la llegada de este sistema de ejecución a Escocia. Según la tradición, durante uno de sus viajes, conoció un aparato muy parecido en la ciudad inglesa de Halifax. Aquella máquina se conocía como el Gibbet de Halifax. Douglas quedó impresionado por su funcionamiento y decidió llevar una versión mejorada hasta Edimburgo. Sin embargo, la historia tenía preparado un final completamente inesperado. En el año 1581, James Douglas fue acusado de participar en una conspiración política. Fue condenado a muerte. ¿Y sabéis cuál fue el instrumento elegido para ejecutar la sentencia? Exactamente, la propia doncella. El hombre que ayudó a introducir aquella máquina terminó muriendo bajo su enorme cuchilla. Una de las mayores ironías de la historia escocesa, y probablemente una de las historias más sorprendentes que esconde Edimburgo. Aunque a primera vista pueda parecer una guillotina, existen diferencias importantes. En primer lugar, la cuchilla no descendía simplemente por gravedad. Estaba impulsada por un enorme bloque de plomo que aumentaba considerablemente la fuerza del impacto. Además, el condenado no permanecía tumbado. Debía colocarse de pie, después tenía que inclinarse hacia adelante, apoyando el cuello sobre un bloque situado aproximadamente a 1,20 m del suelo.
Los escoceses llamaban a esta posición con una expresión bastante inquietante. La persona iba a besar a la doncella, un nombre casi poético para uno de los momentos más aterradores que podía vivir alguien en aquella época. Otra característica muy curiosa era que toda la estructura podía desmontarse. Esto permitía transportarla fácilmente hasta distintos puntos de la ciudad, según el lugar elegido para la ejecución. Hoy podría parecernos extraño, pero en el siglo XVI era una solución muy práctica. La máquina podía instalarse en diferentes plazas y espacios públicos donde acudían cientos o incluso miles de espectadores. La doncella no permanecía siempre en el mismo sitio. Fue utilizada en varios lugares emblemáticos de Edimburgo. Entre ellos encontramos la explanada del Castillo de Edimburgo, también el famoso Grassmarket y otro punto muy conocido de la Royal Mile, cerca del histórico Mercat Cross y de la Catedral de St. Giles. Hoy, esos lugares están llenos de turistas haciendo fotografías. Sin embargo, hace varios siglos eran escenarios de algunas de las ejecuciones públicas más importantes del país. Resulta difícil caminar por estas calles sin imaginar todo lo que ocurrió aquí hace más de 400 años. Cada rincón parece esconder una historia distinta, y esa mezcla entre belleza y oscuridad es precisamente una de las cosas que hace tan especial visitar Edimburgo. Pero ahora llega una de las historias más impactantes relacionadas con la doncella. Entre los años 1564 y 1710 se calcula que más de 150 personas fueron ejecutadas utilizando este instrumento. Sin embargo, existía un castigo especialmente cruel reservado para determinados delitos. Por ejemplo, si alguien era condenado por robar un caballo, ese mismo caballo podía convertirse en el verdugo. Sí, habéis oído bien. El mecanismo funcionaba mediante una clavija que mantenía la hoja elevada. Una cuerda unía esa clavija con el caballo robado. Después azotaban al animal. Cuando salía corriendo, arrancaba la clavija, y la enorme cuchilla caía sobre el condenado. Es una historia difícil de creer, pero está documentada y refleja perfectamente la dureza de la justicia de aquella época. Sin duda, una de las curiosidades más impactantes de la historia de Escocia. Después de más de siglo y medio de uso, la doncella dejó de utilizarse definitivamente. Su última ejecución tuvo lugar en el año 1716. A partir de ese momento quedó almacenada durante muchos años. Podría haber desaparecido para siempre, pero afortunadamente no fue así. Tiempo después fue redescubierta y pasó a formar parte de la colección del antiguo Museo de Antigüedades de Edimburgo. Gracias a ello ha llegado hasta nuestros días. Y lo más increíble es que no estamos hablando de una reproducción, es la máquina original, una auténtica pieza histórica que sobrevivió más de 4 siglos. Muy pocos instrumentos de este tipo han llegado hasta nuestros días en un estado tan auténtico. Eso convierte a la doncella en una visita realmente única para cualquier amante de la historia. Si estáis preparando un viaje a Escocia, la buena noticia es que podéis verla completamente gratis. Actualmente se encuentra expuesta en el Museo Nacional de Escocia, uno de los mejores museos del país. La entrada es gratuita, por lo que no tenéis excusa para incluir esta visita en vuestro recorrido por Edimburgo. Encontraréis la doncella dentro de la exposición Kingdom of Scots, situada en la primera planta del museo. Además, en esa misma zona podréis descubrir otros instrumentos históricos de castigo, como tornillos para pulgares, cepos y otros objetos utilizados durante siglos por la justicia escocesa. Es una visita que suele sorprender incluso a quienes normalmente no visitan museos, porque no solo estás viendo un objeto antiguo, estás contemplando una máquina que cambió la historia de las ejecuciones en Escocia y que protagonizó algunas de las historias más irónicas y estremecedoras del país. Y hasta aquí la historia de la doncella de Edimburgo, una máquina creada para impartir justicia que terminó convirtiéndose en protagonista de una de las mayores ironías de la historia escocesa. Ahora queremos saber vuestra opinión. ¿Conocíais la historia de la doncella? ¿Creéis que es uno de los lugares más sorprendentes para visitar en Edimburgo? Dejad vuestra respuesta en los comentarios porque nos encanta leer vuestras experiencias y opiniones. Si os ha gustado este vídeo, dejad un buen me gusta. Compartidlo con ese amigo que disfruta descubriendo historias curiosas durante sus viajes y sobre todo, suscribíos al canal. Cada nuevo suscriptor nos ayuda a seguir viajando, investigando y trayendo historias sorprendentes de todos los rincones del mundo.
Y recordad activar la campanita para no perderos los próximos vídeos, porque muy pronto seguiremos recorriendo Escocia y muchos otros destinos fascinantes, además de lanzar nuestras nuevas guías en PDF para ayudaros a organizar vuestros viajes de la forma más sencilla. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo viaje.